Hola, hola, soy Raimundo. Bienvenidos a un nuevo video de la sección Hablemos de libros. El día de hoy vamos a platicar acerca de un texto que es un clásico entre clásicos en la literatura de terror y que además es el que creó uno de los arquetipos más interesantes de un personaje, que es nada más ni nada menos que Drácula de Bram Stoker. Este libro es básicamente el que dota de sus características a la figura que conocemos hoy del vampiro, aunque hay que reconocer que no es el primero en tocar este tema, que la idea de los vampiros ya existía desde antes, ya hay constancia de que hay antes de Drácula hay textos que tratan al vampiro, pero sin duda alguna, cada vez que nosotros pensamos en un vampiro, no podemos sino referirnos a Drácula, el personaje de la obra más célebre que tiene Bram Stoker. Publicada en 1897, en su momento originalmente no fue del todo bien recibida, pero a lo largo del tiempo y sobre todo ya una vez que fue representado tanto en teatro y particularmente en cine y televisión, es que la figura de Drácula como vampiro ha permanecido en el tiempo como, pues digamos que sinónimos, algo indisoluble una cosa de la otra. Del autor Bram Stoker se habla poco, en muchas ocasiones se habla poco, se sabe quién es, pero de pronto su biografía escapa. Vamos a dedicar un momento a platicar sobre la biografía de Bram Stoker porque pues él nace en Dublín, mediados finales del siglo XIX, es el tiempo en el que vive Bram Stoker, en Dublín, Irlanda, y es una persona muy enfermiza, un niño muy enfermizo que durante los primeros años de su vida pasa entre estar en cama, estar en hospital, etcétera, transfusiones sanguíneas incluso. Esto va a ser un elemento interesante dentro de su obra. Y toda esta situación que generan que tenga muchos tiempos muertos, por así decirlo, esos tiempos en los que está uno enfermo en cama sin hacer nada y que pues genera una enorme dosis de aburrimiento. Y en esta dosis de aburrimiento es en donde se sabe un poco que la mamá de Bram Stoker tendía a contarle historias que eran de tipo fantasmas, este tipo de historias de fantasmas que pronto van a ser mella en la personalidad de Bram Stoker, que además tenía pues una personalidad un tanto cuanto retraída, por lo que se da cuenta, taciturno, melancólico, y bueno, pues será un tanto cuanto más adelante, ya en su vida adulta, que escribe este texto. De el resto de su obra es menos conocida. Drácula es quizá el texto más célebre con gran diferencia de toda la obra de Bram Stoker y bueno, no puedo juzgar el resto de la obra de Bram Stoker. He leído uno que otro de sus textos por fuera, pero este es el que más éxito comercial ha tenido y que además muy merecido. Drácula es una historia contada en la época victoriana, esto es a finales, mediados finales del siglo XIX, en Inglaterra, en Europa en general, porque este texto se desarrolla en Europa, en algunas partes de Europa, y como parte del análisis literario que podemos hacer de principio, pequeño descargo de responsabilidad, no soy estudiante de letras ni nada de esto, soy aficionado a la literatura, entonces puede que el análisis que voy a hacer no sea del todo profundo, pero el análisis que podemos hacer en principio es que nos topamos, cuando nosotros abrimos el libro, nos topamos con una advertencia muy clara. Voy a leer textual. Dice, el orden que se ha seguido al disponer estos documentos quedará claro al leerlos. Se ha eliminado todo el material innecesario para presentar escuetamente la relación de unos hechos que casi están reñidos con las creencias de nuestros días. No se presentan recuerdos antiguos en los que pueda equivocarse la memoria, pues todos los documentos elegidos
narran sucesos recientes presentados desde el punto de vista de los que los redactaron y dentro del alcance de sus movimientos. Y esto dice clarito, ¿no? Quedará claro al leerlos. Y sí nos queda claro, yo apenas este libro lo leí en mi adolescencia, pero apenas que tuve la cuestión de abrir el libro para preparar el video, me topé con esta advertencia y me quedé pensando, sí queda claro al momento en que los leemos. Porque el libro no está redactado a la fórmula clásica de una novela por capítulos con un narrador omnisciente, como es la regla en muchas de las novelas. No, esta es una novela de las llamadas novelas epistolares. ¿Qué quiere decir epistolar? Que se trata de cartas principalmente. Aquí yo no la definiría tanto como epistolar en el sentido de que no son cartas, sino que son diarios, pero encuadra un poco más en la definición de epistolar si consideramos que hay algunas notas que intercambian los personajes a lo largo del texto. Pero basta con abrir las primeras páginas para que encontremos el capítulo 1, Diario de Jonathan Harker en taquigrafía. Ese es el primer capítulo, ese es el título del primer capítulo, donde nosotros estamos leyendo un diario. Y entonces, los narradores que va a tener esta novela son varios, de hecho son prácticamente todos los personajes, excepto, paradójicamente, Drácula, el único personaje que no escribe directamente en este texto es Drácula. Y bueno, hoy sabemos que Drácula es el vampiro, pero si uno se pone en la piel de alguien que en 1897 hubiera ido a la librería y comprado este texto, pues no sabe realmente quién es Drácula. Probablemente la contraportada le diga algo, pero digamos que este es uno de los spoilers que ahora no son spoilers, que es el hecho de que Drácula es un vampiro, pero a lo largo de la novela los personajes descubren que Drácula es un vampiro, que el conde Drácula es un vampiro. La novela comienza con Jonathan Harker, es un abogado, un estudiante de leyes o recién egresado de leyes que trabaja en un despacho en Londres y que pues su jefe lo envía a cerrar el trato de la compraventa de una propiedad en Londres hasta Transilvania. Entonces él se tiene que trasladar en los mecanismos de la época en tren hasta Transilvania y de hecho el primer libro el primer diario, la primera entrada de diario está redactada en Bicitriz el 3 de mayo. Eh, Literalmente ya está a la mitad del camino para llegar a Transilvania, se enfila hacia los Cárpatos, de hecho comienza diciendo que salió de Múnich, una ciudad alemana, con destino al este, para llegar a Transilvania. A lo largo de su camino, de su trayecto, Jonathan Harker se topa con mucha gente que pues le pregunta a dónde va y bueno, va hacia el castillo. ¿Y cómo que vas hacia el castillo? Empieza esta serie de dudas, los pobladores locales le dicen, oye, ¿cómo que vas hacia el castillo? Ese lugar es maldito, etcétera, etcétera. Incluso le dan amuletos, le dan crucifijos, se le da un crucifijo. Aquí es interesante ver las cuestiones religiosas de la época porque se le da un crucifijo que él mismo dice, bueno, yo no creo en esto porque él es anglicano, él es protestante y entonces no cree en esta cuestión de los crucifijos, pero la gente del lugar le da un crucifijo porque como que vas hacia el castillo. Y pues la noche que llega él al castillo, pues va por él una diligencia y llega al castillo. No sabe él muy bien exactamente cómo fue que llegó, porque tiene algo así como una especie de pérdida de información. Él supone en su diario que se durmió o algo así, y llega. Y lo recibe en un castillo de proporciones épicas, lo recibe
el mismísimo conde Drácula. Esto es bien interesante porque pues uno pensaría, ¿no? En un castillo tan grande, pues seguramente lo va a recibir algún criado, algún mayordomo, pero no, lo recibe el mismísimo conde Drácula, que lo recibe de una manera muy amable. De hecho, yo voy a decir que durante todo el tiempo que aparece Drácula en este texto, Drácula es un caballero a la vieja usanza, alguien que recibe como un excelente anfitrión a la persona que está recibiendo, en este caso a Jonathan Harker, lo trata bien, le da de comer, le hace conversación, una conversación que se prolonga durante varias horas hasta prácticamente la madrugada, cuando el conde se retira. Eh, Antes de esto, claro, el conde le da un espacio dentro del castillo, le permite ahí habitar, le da su habitación, le indica dónde están los servicios, etcétera. Y reitero, ¿no? Al final de esta noche, ya para la madrugada, el conde se retira. Y entonces empieza una dinámica muy interesante de varios días en la que precisamente el conde tiene interacción con Jonathan Harker durante la noche. Y durante el día él está solo en el castillo, no ve a los criados, no ve al servicio, no ve a nadie. Se torna esta en una situación incómoda porque pues Jonathan Harker está así como, ¿qué está pasando aquí? Luego tiene una movilidad muy limitada dentro del castillo porque hay muchas habitaciones que están completamente cerradas con llave, no puede acceder, no puede salir por la puerta, ¿sí? Y entonces él se da cuenta de que, voy a citar, que dice, el castillo es una verdadera cárcel y yo estoy preso. Es en este punto en donde empieza, digamos que la parte aterradora del texto, porque las cosas empiezan a ponerse un poco pesadas, él intenta enviar alguna comunicación hacia afuera, pues indicando esta situación, pero simplemente el conde encuentra esta comunicación, se está prolongando durante mucho tiempo su estancia y cuando él intenta decirle al conde tal cual, sabes que yo ya no me siento cómodo aquí, me quiero ir, pues el conde le dice, usted no es un prisionero aquí, usted se puede ir en el momento que quiera, pero el conde, de alguna manera, todavía en este punto no nos queda claro qué tipo de criatura es, si estamos leyendo desde cero, se comienzan a escuchar los aullidos de los lobos, se comienza a notar que si intenta salir de ahí, no va a llegar con vida fuera de los linderos del castillo. Es más, le pone la diligencia y todo, pero pues digamos que Jonathan se da cuenta de que no puede hacer eso. Y aparte que durante las noches el conde pues le hace unas pláticas enormes, extensísimas, le pregunta sobre la cultura inglesa, el conde pretende trasladarse a Inglaterra y tiene una cuestión bien interesante porque él dice, yo no quiero llegar a Inglaterra pareciendo un extranjero, quiero llegar a Inglaterra pues digamos pareciendo una persona local, ¿sí? Él se supone que es un conde. De alguna manera, Jonathan logra salir de ahí, de hecho es rescatado por unas monjas, y emprende el viaje de regreso a Inglaterra. Y en Inglaterra las cosas están un tanto cuanto complicadas. Jonathan tiene una prometida que es Mina Harker, que a su vez tiene una amiga que es Lucy, con la que se intercambian cartas y posteriormente tendrán, físicamente estarán presentes una con la otra, se leerá tanto un diario como el otro, el de Mina Harker y el de y Lucy Westerna. Y el asunto es que la salud de Lucy está empezando a decaer de una manera bien extraña. Su doctor, el doctor Seward, pues
tiene serias dudas de qué está pasando porque durante el día decae mucho los signos vitales de Lucy y sin embargo durante la noche tiene otras actividades ahí extrañas, sonambulismo, tiene unas marcas en el cuello. Pronto sabremos a lo largo de la novela que el conde Drácula no tiene únicamente la forma humana, sino que tiene otras formas en las cuales se traslada. De hecho, es una de las partes más interesantes porque es así como se ha construido el arquetipo del vampiro, ¿no? Entonces siempre asociamos acá al murciélago con el vampiro, que no son sinónimos una cosa de la otra, pero nosotros lo asociamos justamente porque se menciona, ¿no? Que puede convertirse en este tipo de animal, aunque en realidad puede convertirse en otros animales, aparte de que puede viajar a través de la niebla y que una de las grandes limitaciones que tiene, claro, es que no puede viajar de día, solo viaja de noche y entonces esa es una de las grandes explicaciones de por qué el conde solo interactuaba con Jonathan, pues digamos que de noche. Por otra parte, esta segunda parte ya no cuenta del todo con la presencia de el conde. En realidad, el conde Drácula solamente aparece al inicio y al final del texto. En el medio, el conde no está físicamente presente, está presente dentro de la historia, sabemos que está ahí, es algo así como, no sé, el mago de Oz, ¿no? Que ahí está, pero que no lo podemos ver de alguna manera y eventualmente la salud de Lucy va a decaer a un punto pues extremo, ¿no? Ya podrá el que nos está viendo en este video adivinar qué es lo que le pasa a Lucy, porque además prácticamente todas las adaptaciones cinematográficas hasta este punto tienden a tener la, digamos que la historia completa. Ya es en este punto en donde a veces se empieza a tergiversar un poco la historia original. Y reitero, ¿no? Regresa Jonathan Harker, se casa con Mina eventualmente y eh, Lucy finalmente fallece. El doctor Seward tiene que llamar a su maestro, que es el doctor Van Helsing. Y también es bien interesante las observaciones que el doctor Seward hace respecto a uno de sus pacientes, que es Renfield, el cual, pues digamos que empieza a tener una actividad extranormal, incluso para un paciente psiquiátrico. Todo esto empieza a converger en la necesidad de acabar con este vampiro, que reitero, para este punto ya sabemos que es un vampiro, ya se nos ha explicado un poco, pero incluso pues no se sabe cómo acabar con el vampiro. Y entonces una de las grandes situaciones va a ser el juego, el papel que va a jugar la religión, en este caso incluso el catolicismo, dentro de la obra de Bram Stoker, porque en esta parte de la obra pues se menciona, ¿no? Que las hostias consagradas, que la daga de plata, etcétera, ¿no? No voy a espolear del todo el final, porque además es, pues digamos que bien conocida esa parte de que se han cambiado mucho los finales, porque digamos que se le ha puesto a Mina, se le ha puesto un poco la idea de que era la amante o algo así de Drácula. Lo cierto es que acá en el libro no se va a mencionar esto. Acá esa historia de amor que se ha creado respecto a Drácula es completamente falsa, no sucede. En realidad, sí, hay un intento de Drácula por hacerse con Mina, de convertirla a ella en un vampiro, porque los vampiros se convierten de esa manera, ¿no? A través de la succión de sangre, hasta el punto en el que finalmente pasan a ser de vivos, pasan a ser no muertos, porque es uno de los temas interesantes aquí, que en realidad él no está muerto,
y entonces no es posible matarlo por los medios tradicionales, sino que hay una forma específica para matarlo. Y bueno, esta historia concluye con, pues con los personajes principales, cada uno de ellos da una parte de la versión del final, ¿sí? Y cierra con una, digamos que con una frase que es muy brutal, ¿no? Que dice, no necesitamos pruebas, no pedimos a nadie que nos crea, porque justamente, ¿no? Desde el principio nos está diciendo que es una historia que resulta un tanto cuanto inverosímil para los cánones de la época. Aquí se van a tocar temas muy interesantes, reitero, se habla un poco esta parte de las transfusiones sanguíneas y todo eso. Justamente una de las lecturas que se puede dar es que Bram Stoker trata de personificar algunos de los demonios que tuvo teniendo una infancia tan enfermiza como la que tuvo el autor de este texto, y que además pues digamos que lo enfermizo no se le quita a Bram Stoker del todo, porque de hecho él muere pues relativamente joven, a los 66 años de edad fallece, y de hecho a él no le toca disfrutar de las mieles que implicó la publicación de este libro y el hecho del éxito que logró tener. Digamos que ese éxito ha sido póstumo. Y bueno, de Drácula se han hecho N cantidad de adaptaciones cinematográficas que yo creo que sería ocioso intentar enumerarlas. Una de las más notables es la de Francis Ford Coppola, Drácula de Bram Stoker, que hay que reconocer, sí, al principio digamos que tiene prácticamente toda la finta de ser la historia original, pero sí tergiversa esta última parte, introduce ahí cuestiones de que si una historia de amor y romantiza un tanto al personaje. Acá la verdad es que no, el vampiro no es un romántico. Hay una cuestión erótica, pero no romántica, que no son sinónimos, y hay una cuestión aquí de poder. Creo que más bien el personaje que se está planteando es un personaje de poder, no un personaje romántico. Inclusive se está presentando a un personaje que es bien, bien carismático, porque reitero, durante todas las interacciones que el conde tiene durante el libro, pues él es una persona sumamente educada, sumamente cuidadosa, procura a su invitado y toda la cuestión, pero hay que reconocer que, bueno, finalmente es un vampiro, están presentando a un vampiro con todas sus letras, y que literalmente este va a ser el arquetipo de vampiro que va a permear a partir de entonces. Reitero, sí había ya antes textos que trataban a los vampiros, incluso ah, podemos decir que hay ciertos antecedentes de lo que Bram Stoker analizó para poder escribir este texto, pero gracias a este es que los vampiros tienen las características que tienen en la actualidad. Y bueno, se ha dicho mucho que Bram Stoker se inspiró en su obra en Vlad el Empalador, Vlad Tepes III, el príncipe de Valaquia, que es conocido como el empalador porque, bueno, él tendía a tener este método de castigo, el empalamiento, y que pues se le considera una persona muy sanguinaria. Incluso en los análisis que se han hecho al respecto se ha dicho es que sobre Vlad Tepes III hay, digamos, muchas leyendas, algunas contradictorias unas con las otras, dependiendo a quién le preguntes. Será considerado un hombre cruel pero justo, o será considerado un hombre cruel e injusto además, ¿no? Son una serie de historias que han surgido alrededor de Vlad el Empalador. Lo cierto es que aquí no se menciona como tal. Se ha dicho mucho que parte del trabajo previo que realizó Bram Stoker para escribir este texto fue precisamente estudiar la cultura de Transilvania, la cultura de la zona, y tratar de acercarse un poco a esta cultura dentro del texto. Probablemente se haya basado en el
personaje de Vlad el Empalador, al que se le conoce como Draculea. Precisamente es posible que por esa razón haya tomado el nombre, pero no necesariamente implica que sea ese el origen, digamos que histórico de Drácula. Queda poco más que decir, aunque sí he de decir que si alguien tiene interés en leerla, yo creo que es propicio hacerlo siempre y cuando no creamos que esta historia va a ser exactamente igual a las películas que tenemos. En realidad, sí, muchas de las películas están basadas en, pero esta es una historia completamente independiente que creo yo debe de leerse más que nada por encima de las otras historias que han salido en cine y en televisión. Por otro lado, que es una lectura que por el hecho de ser epistolar, pues digamos que muchas personas le tienen cierto prejuicio, pero en realidad la lectura es muy fluida. Hay traducciones actuales que incluso la hacen más fluida, pero pues yo voy a decir que yo leí en su momento esta de acá, que es de editorial Tomo, que en realidad pues acá en México es considerada una de las editoriales más económicas y no por eso deja de tener una traducción pues digamos aceptable para efectos de lectura. Este, este libro yo lo compré hace pues ya muchos años y me resultó sumamente económico y es la versión completa y no tenía alguna cuestión de traducción que me hiciera dejar la lectura. Y bueno, obviamente hay textos mucho más actuales, pasta dura y toda esta cuestión, donde incluso se ha mejorado la traducción. Entonces, reitero, no es un texto que requiera así como que una situación de comprar una edición específica. Hay ediciones económicas que permiten una lectura íntegra y una lectura además fluida, porque reitero, el autor escribió de una manera bastante fluida. Los diarios nos permiten tener estas perspectivas y bueno, sí, al final del texto nos damos cuenta de por qué están ordenados de esa manera los documentos, por qué nos presentan así la historia y que hay toda una justificación, no solamente narrativa, sino que básicamente nos hace darnos cuenta del valor que tienen las distintas perspectivas respecto a un solo hecho. Aunque hay que reconocer que, claro, es un texto que está, eh, digamos que presentado con estos buenos, buenísimos y estos malos, malísimos. No hay un punto intermedio, no hay personajes en tonalidades de grises, quizá por la temática que está manejando. Pues bien, esto ha sido todo por ahora. Si déjame tu like y déjame algún comentario si hay algún libro que te gustaría que reseñara en esta sección. Voy a tratar de subir contenido regularmente en esta sección. Y pues nada, me puedes seguir en todas mis redes sociales y créeme que me ayuda mucho que te suscribas al canal. Muchas gracias y hasta la próxima.